Bienvenidos a Deporte Vida. Hoy te presentamos un trivia con 30 preguntas que pondrán a prueba tus conocimientos sobre el cuerpo humano y la salud. Este es el momento perfecto para comprobar cuánto sabes y, lo más importante, aprender algo nuevo. Al final te lanzaremos una pregunta bonus. Déjanos tu respuesta en los comentarios y comparte cuántos acertaste. ¡Comenzamos! ¿Dónde tenemos los humanos el hueso cigomático? ¿En el tórax, en las piernas, en el cráneo? En el cráneo. Los huesos cigomáticos dan forma y estructura a la cara y se unen con la mandíbula y los huesos cercanos a las orejas, la frente y el cráneo. Estos huesos protegen los nervios y los vasos sanguíneos de la cara y en ellos se fijan los músculos que ayudan a mover la mandíbula. También se llama cigoma y hueso malar. La pleura visceral recubre el corazón, el hígado o los pulmones. Los pulmones. La pleura visceral es la membrana serosa que se encuentra adherida directamente a la cara externa de cada pulmón. La pleura visceral es más fina que la pleura parietal, por lo que es más delicada. ¿Cómo se llama a la dificultad para tragar? Disfagia, antagia, aerofagia. Disfagia. La disfagia es la dificultad para tragar, que se refiere tanto a la incapacidad para deglutir como a la sensación de que los alimentos se quedan retenidos en el esófago. Puede ser un indicador de que existe alguna complicación en el tránsito de la comida hasta que llega a nuestro estómago. Puede aparecer a cualquier edad, pero es más común en ancianos. ¿Cómo se llama la primera parte del intestino delgado? Yeyuno, duodeno, ileón. Duodeno. El duodeno es la primera parte del intestino delgado. Se conecta con el estómago y ayuda a seguir digiriendo los alimentos que vienen del estómago. Absorbe nutrientes, vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas, proteínas y agua de los alimentos para que el cuerpo los pueda utilizar. Una persona que responde con violencia, es egoísta y está sometida a los instintos más primarios, ¿qué lóbulo cerebral es el que predomina en él? Lóbulo occipital, lóbulo temporal, lóbulo parietal. Lóbulo temporal. Se ha encontrado una relación entre la agresividad y las alteraciones del hemisferio dominante y del lóbulo temporal izquierdo. Además, otras zonas del cerebro como el hipotálamo, la amígdala, el lóbulo frontal y la corteza cingulada ejercerían un papel modulador de estas conductas. ¿Cómo se denominan las infecciones adquiridas durante la estancia en un hospital o centro sanitario? ¿Centrocomiales, hospitalarias, nosocomiales? Nosocomiales. Una infección nosocomial es la contraída por pacientes ingresados en un recinto de atención a la salud. Son los que no se habían manifestado ni estaban en periodo de incubación, es decir, se adquieren durante su estancia y no son la causa del ingreso. También entrarían en esta categoría las que contraen los trabajadores del centro debido a su ocupación o exposición. ¿Qué te extirpan si te realizan una esplenectomía? Glándula suprarrenal, páncreas, bazo. Bazo. El bazo es un órgano que ayuda al cuerpo en el combate de gérmenes o infecciones y también filtra la sangre. La esplenectomía puede ser necesaria cuando el bazo desarrolla algún tipo de enfermedad o por la presencia de algún tumor o trombosis. La esplenectomía puede ser parcial, si es necesario retirar solo una parte del órgano, o total, cuando se tiene que extirpar por completo. ¿Qué científico español descubrió el sistema circulatorio? Santiago Ramón y Cajal, Miguel Servet, Gregorio Marañón. Miguel Servet. Miguel Servet explicó que la sangre llega al corazón proveniente de las diferentes partes del cuerpo. Esta sangre transporta el dióxido de carbono, el corazón la impulsa hacia los pulmones, allí se produce el intercambio de gases cargándose esa sangre de oxígeno, vuelve al corazón y allí la bombea al resto del cuerpo. Pero este descubrimiento no fue aceptado por parte de la sociedad de la época.
En 1553 fue capturado, juzgado por sus creencias y descubrimientos y finalmente quemado vivo en una hoguera. Quien padece de protanomalía tiene dificultad para distinguir el color azul, verde o rojo. Rojo. Es un tipo de daltonismo que hace que ciertas tonalidades de rojo se vean más verdes y menos brillantes. Este tipo es leve y no suele interferir con las actividades normales. Las células que no tienen un núcleo diferenciado se llaman eucariotas, procariotas, todas tienen núcleo diferenciado. Procariotas. Las células procariotas son mucho más pequeñas que las eucariotas, no tienen núcleo y tampoco organelos, y además están rodeadas por una pared celular. ¿Contra qué son eficaces los antibióticos? Virus, bacterias, virus y bacterias. Bacterias. Los antibióticos son medicamentos que combaten las infecciones bacterianas en personas y animales. Funcionan matando a las bacterias o dificultando su crecimiento y multiplicación. No tratan infecciones causadas por virus, como son los resfriados o las gripes. Cuando comemos algo, ¿dónde comienza el proceso de digestión? Boca, esófago, estómago. Boca. El proceso digestivo comienza en la boca cuando una persona mastica. Las glándulas salivales producen saliva, un jugo digestivo que humedece los alimentos para transportarlos más fácilmente por el esófago hacia el estómago. ¿En qué parte de la anatomía humana se ubican los huesos metatarsianos? Pie, cadera, rodilla. Pie. Los huesos metatarsianos son los huesos largos del pie que conectan el tobillo con los dedos. También ayudan a guardar el equilibrio al estar de pie o caminar. ¿Cómo se llama la enfermedad psicosomática que sufre el individuo cuando es expuesto a obras de arte? Síndrome de Asperger, síndrome de Burnout, síndrome de Stendhal. Síndrome de Stendhal. Causa un elevado ritmo cardíaco, felicidad, palpitaciones, sentimientos incomparables y emoción cuando el individuo es expuesto a obras de arte, especialmente cuando éstas son consideradas extremadamente bellas. ¿Con qué otro nombre es conocida también la enfermedad del virus de la gripe? Convalescencia, influenza, impotencia. Influenza. La gripe, también llamada influenza, es una infección de la nariz, la garganta y los pulmones que son parte del sistema respiratorio. ¿Qué rama de la medicina se encarga del estudio de las alteraciones hormonales y la patología de las glándulas que secretan dichas sustancias? Hematología, hormonoterapia, endocrinología. Endocrinología. Rama de la medicina que se especializa en el diagnóstico y tratamiento de trastornos del sistema endocrino, que incluye las glándulas y órganos que elaboran hormonas. Estos trastornos incluyen diabetes, infertilidad y problemas tiroideos, suprarrenales y de la hipófisis. ¿Qué nombre reciben las primeras heces eliminadas por un recién nacido poco después del nacimiento? Heces primarias, pecunio, meconio. Meconio. El meconio está compuesto de líquido amniótico, moco, lanugo, que es el vello fino que cubre el cuerpo del bebé, bilis y células que se han desprendido de la piel y el tracto intestinal. ¿Qué trastorno genético es causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21? Síndrome de Patot, síndrome de Down, síndrome de Edwards. Síndrome de Down. También se conoce como trisomía 21. En general, el síndrome de Down no se hereda, ocurre por casualidad, como un error al dividirse las células durante el desarrollo temprano del feto. No se sabe con certeza por qué ocurre el síndrome de Down o cuántos factores diferentes juegan un papel.
pero un factor que aumenta el riesgo de tener un bebé con síndrome de Down es la edad de la madre, ya que las mujeres mayores de 35 años tienen más probabilidades de tener un bebé con este síndrome. ¿Cuál es la hormona que regula el azúcar en la sangre? ¿Insulina, timosina, oxitocina? Insulina. La insulina es una hormona que produce el páncreas. Ayuda a mover la glucosa en la sangre desde el torrente sanguíneo a sus células, donde se utiliza como energía. La glucosa proviene de muchos alimentos que comemos. Es la principal fuente de energía del cuerpo. ¿Cuál es la causa de la anemia? Deficiencia de leucocitos, deficiencia de glóbulos rojos, exceso de plasma. Deficiencia de glóbulos rojos. La anemia es un problema que se produce cuando no tiene suficientes glóbulos rojos sanos o hemoglobina para transportar oxígeno a los tejidos del cuerpo. La hemoglobina es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y transporta el oxígeno desde los pulmones a los demás órganos del cuerpo. Tener anemia puede provocar cansancio, debilidad y falta de aire. ¿Con qué nombre es más conocida la enfermedad osteogénesis imperfecta? Pie de atleta, enfermedad del beso, enfermedad de los huesos de cristal. Enfermedad de los huesos de cristal. Es una enfermedad que hace que los huesos se fracturen fácilmente. La causa de esta rara dolencia es producida por una mutación genética espontánea que afecta en la cantidad y calidad del colágeno. En un hueso normal, el colágeno constituye el 90% de su matriz. En la osteogénesis imperfecta hay un déficit muy importante en la producción de colágeno. ¿Qué es la adrenalina? ¿Una proteína, una hormona, una enzima? Una hormona. La adrenalina, también llamada epinefrina, es una hormona que segrega al cuerpo a través de las glándulas suprarrenales para reaccionar rápidamente en situaciones de peligro que nos exigen estar alerta y activos. ¿En qué parte del sistema digestivo se absorben los nutrientes de los alimentos? Estómago, intestino delgado, intestino grueso. Intestino delgado. El intestino delgado absorbe la mayoría de los nutrientes de los alimentos y el sistema circulatorio los pasa a otras partes del cuerpo para almacenarlos o usarlos. Hay células especiales que ayudan a que los nutrientes absorbidos crucen el revestimiento intestinal para pasar al torrente sanguíneo. ¿Cuál es el elemento químico más importante que interviene en las contracciones musculares? Flúor, calcio, hierro. Calcio. El calcio interviene en la transmisión del impulso nervioso, que es el estímulo que nuestros músculos necesitan para comenzar a moverse, pero además está relacionado con la excitabilidad neuromuscular. Por ello, sin suficiente calcio, la contracción y relajación muscular no sería adecuada. ¿Con qué otro nombre se conoce la malaria? Fiebre aftosa, paludismo, fiebre de heno. Paludismo. Es una enfermedad causada por el parásito Plasmodium, el cual es transmitido por la picadura de un mosquito infectado. Solo el género Anopheles del mosquito transmite la malaria. Los síntomas de esta enfermedad pueden incluir fiebre, vómito y dolor de cabeza. ¿Dónde se originan las células plasmáticas? Ganglios linfáticos, bazo, médula ósea. Médula ósea. Las células plasmáticas se desarrollan a partir de los linfocitos B, un tipo de glóbulo blanco que se produce en la médula ósea. Normalmente, cuando las bacterias o los virus ingresan al cuerpo, algunas de las células B se transforman en células plasmáticas. Las células plasmáticas producen anticuerpos para combatir las bacterias y los virus y detener las infecciones y las enfermedades. El bocio es la enfermedad de ¿qué glándula? Mamaria, sebácea, tiroides. Tiroides. El bocio es una hinchazón en el cuello como resultado de un agrandamiento de la glándula tiroides. Generalmente está asociada a enfermedades endocrinas que causan un funcionamiento incorrecto de la tiroides. La mayoría de los casos son causados por deficiencia de yodo.
¿Cómo se llama la primera vértebra de la zona cervical? C1. Axis, Atlas, Bomber. Atlas. Esta vértebra, que al articularse con el hueso occipital sostiene la cabeza, recibió su nombre al ser comparada con el titán Atlas, quien como castigo tenía que sostener el cielo sobre sus hombros en la mitología griega. ¿Con qué nombre conocemos comúnmente a los eritrocitos? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Glóbulos rojos. Es un tipo de célula que se produce en la médula ósea y se encuentra en la sangre. Los eritrocitos contienen una proteína llamada hemoglobina, que transporta oxígeno desde los pulmones a todas las partes del cuerpo. Los músculos semitendinosos y semimembranosos, ¿dónde están localizados? Parte posterior del muslo, zona dorsal de la mano, cuello. Parte posterior del muslo. Son músculos isquiotibiales que juegan un papel importante en la extensión del muslo sobre la cadera y en la flexión de la pierna sobre el muslo cuando el cuerpo se encuentra en posición de pie. Pregunta bonus. El defecto genético que dificulta distinguir los colores se denomina astigmatismo, daltonismo, cromatismo. Si conoces la respuesta, dínosla en comentarios. Si te gusta Deporte Vida, no te olvides suscribirte y darle like a nuestros vídeos.